Biblias, por favor, en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9. Como ya leímos los versículos, vamos a leer en esta ocasión solamente versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oremos. Soberano Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ofrecer este culto, Señor. En esta ocasión yo quiero pedir su bendición para la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, en tu poder y gracia, cubra las debilidades mías. Igual veamos la verdad eterna que nos hablas acá. Que al finalizar, Señor, vayamos plenos y felices del acceso ilimitado que obra Jesucristo hacia el Dios Trino, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 9, 1 al 14, que acabamos de leer, está en una sección donde el autor ha estado haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y el resultado de cada uno de ellos. Por un lado, vemos que el antiguo pacto y que a través de él se obtenía acceso a Dios. Pero el autor se va a esforzar en explicarnos que ese acceso era limitado. Por otro lado, veremos que Jesús es un mediador de un nuevo pacto y que solo a través de Jesús, en el nuevo pacto, Él ha abierto a un acceso ilimitado a Dios. Esto es importante y el autor lo hace así porque debemos recordar que los destinatarios originales de la carta eran judíos que habían dejado su religión antigua. Ahora se habían acercado a Jesucristo. Debido a varias tribulaciones que estaban surgiendo y varias presiones, sobre todo de parte de sus compatriotas, ellos estaban considerando seriamente regresar a su antigua vida porque al parecer era mejor que ser cristiano. ¿En qué nos ayuda esto a nosotros? O entender esto, ¿en qué nos ayuda? Probablemente algunos de los que estamos acá sintamos la misma tentación. Es decir, tú eres una persona que ha dicho que ama realmente al Señor Jesús, que realmente le gustaría seguirlo y confiar en Él. Pero te has dado cuenta que ser cristiano tiene un precio. Tal vez estás sucumbiendo ante el pensamiento de que te estás perdiendo buenas cosas por ser cristiano. Estás siendo tentado a volver a tu antigua vida. Bueno, el mensaje de la carta a los Hebreos para ti es que Jesús es mejor. Mejor que cualquier persona, mejor que cualquier cosa. Nada ni nadie puede satisfacer verdaderamente tu mayor necesidad ni tus anhelos más profundos. Solo Cristo puede darte la plenitud que tú crees que encontrarás en esa persona o cosa o lugar. Sin importar cuánto placer nos prometan esas cosas, posesión, espacio, lugar, persona, lo que sea, el mensaje para nosotros es que no lo creas. Cristo es mejor siempre, siempre. Bueno, eso lo ha estado haciendo el autor en toda la carta.
Y él ha estado presentándonos a Jesucristo en los términos más majestuosos. Él ha demostrado que nuestro Señor Jesús es mejor que todos los profetas del Antiguo Testamento juntos. Él es mejor que Moisés. Él es mejor que Josué. Él es mejor que los mismos ángeles que están en el cielo. Que Jesús ofrece un mejor descanso y que Jesús es mediador de un mejor pacto. Específicamente en estos 14 versículos que hemos estado leyendo, nos va a decir el autor que Jesús es un sumo sacerdote que ministra en un tabernáculo que es mejor del que los que ministraban los sacerdotes del Antiguo Testamento. El autor lo va a hacer, o es fácil ver cómo lo hace el autor en estos 14 versículos. El pasaje tiene dos divisiones naturales. En la primera está del 1 al 10 y vamos a ver, el autor nos va a explicar un ritual que era limitado. Un ritual impuesto por Dios, sí, pero diseñado inclusive por el mismo Dios que fuera limitado. Cuando vemos esos versículos, nosotros vamos a ver varias veces o se repite la palabra regulaciones, culto, ceremonia. El mensaje de esos 10 versículos es que ese ritual en específico estaba en el corazón de la religión judía. Si usted, de alguna forma, por interés intelectual meramente, quiere saber cuál es la esencia de la religión del Antiguo Testamento, estos 10 versículos nos los van a decir. Es la esencia, la sustancia de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y que era importante, pero limitado. Diseñado por el mismo Dios para que fuera limitado. No olvide esa palabra. En los versículos 11 al 14 se nos va a enseñar o se nos va a mostrar que Jesucristo logra una redención eterna, ilimitada, duradera y permanente. El contraste es entonces entre un ritual que era limitado con una redención que es eterna e ilimitada. Esto es importante tenerlo en mente ahorita nosotros. Si lo puede tener en mente, quiero decirle que usted ya tiene el flujo del pensamiento y lo va a comprender. Hay algunas cosas, algunos detalles en todo ese pasaje que probablemente es muy fácil para nosotros perdernos. Pero si te encuentras así durante el sermón o durante la lectura, si aparte después tú lo lees, solo tienes que recordar, das un paso atrás y recordar que al final lo que el autor en estos 14 versículos está contrastando o comparando un ritual que da un acceso limitado a Dios con una redención eterna que da un acceso ilimitado a Dios. ¿Amén? Amén. Vamos entonces a ver nuestro primer punto. Un ritual que daba acceso, sí, pero ilimitado a Dios. Esos son los primeros 10 versículos. El corazón de esos 10 versículos, como ya lo he estado diciendo, está relacionado con explicar el culto en un objeto particular llamado el tabernáculo. Probablemente algunos de ustedes saben qué quiero decir con tabernáculo. Permítanme explicarle a alguien si por lo menos no sabe de qué estoy hablando. ¿Qué es ese objeto en particular? Bueno, la palabra tabernáculo simplemente significa tienda, o quizás en nuestra cultura se comprenda más como carpa, una carpa. A los que les gusta ir a la playa y quedarse en carpa. Bueno, eso es lo que se refiere a un tabernáculo, una carpa o una tienda. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le llama de varias maneras a esa tienda, a ese tabernáculo. Bueno, le dije tabernáculo, tienda, santuario, lugar santo, otro nombre es morada de Dios y otro nombre es trono de Dios en la tierra. Es el lugar en el Antiguo Testamento donde Dios eligió habitar entre su pueblo. Es allí donde se encontraba de una forma especial o única la presencia de Dios. Así lo debes entender. Obviamente por el mismo nombre que es tabernáculo, tienda, esa tienda era portátil. ¿Qué significa eso? Que se podía desarmar y trasladar.
Sobre todo cuando Dios en el Antiguo Testamento llevó a Israel en el peregrinar por el desierto. Recuerden que ese peregrinar duró 40 años. Esa tienda se recogía cuando iban a marchar y obviamente cuando necesitaban días para descanso o acampar, entonces se instalaba de nuevo la tienda. De esa manera se mandaba el mensaje a las tribus que Dios acampaba con ellos o que Dios tabernaculaba. Es otra forma también que algunos lo dicen. Pero el punto es que en la tienda, la carpa de Dios, si yo era del pueblo de Dios acampando aquí en mi tiendita, en medio nuestro del pueblo estaba la tienda de Dios y ahí estaba Dios con nosotros. Esa tienda o ese tabernáculo, ese lugar fue reemplazado en el tiempo, por un templo. Eso fue durante el reinado de Salomón. Y eso hizo que se convirtiera en un lugar permanente. Ya no se desarmaban, obviamente. Ahora, cuando nosotros entonces, o cuando en la Biblia, usted lea en el Nuevo Testamento tabernáculo, usted entonces en su mente debe tener o reconocer que se está hablando tabernáculo o slash templo. Es lo mismo. Es el lugar como lo que describí hace un momento. Veamos un poco acerca de la administración y el uso de este tabernáculo. En cuanto a su uso o administración, solo se lo estaba permitido a los de la tribu de Leví. La nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus. Una de ellas, la de Leví, las otras 11 no se les permitía tocar los utensilios, el material, ni siquiera ingresar al tabernáculo cuando estaba armado. Solo lo podía hacer la tribu de Leví. Es más, cuando se armaba el tabernáculo en el desierto para acampar, digamos que el tabernáculo estaba en el centro. Alrededor de él solo podía acampar la tribu de Leví. Y en un segundo anillo, las otras tribus serían distribuidas, pero después de las de los de Leví. Con eso se les mandaba un mensaje bien claro que no tenían permitido el acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes estaban entre ellos y el pueblo. Estaba diseñado para que de una forma muy gráfica comprendieran que el acceso a Dios estaba limitado y muy condicionado. Ahora, nuevamente les repito, eso en cuanto a lo que se hacía en el tabernáculo es el centro mismo de la adoración del antiguo pacto. Estamos en la misma esencia de lo que era la comunión de Israel como pueblo con su Dios. Todo esto simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Así entonces puede usted imaginarse, o quiero que se imagine, lo importante que es para ellos esto y por qué el autor lo está explicando. Y también para nosotros, nuevamente, después, por supuesto. Entonces, el autor cuando explica sobre el uso y la administración de este pueblo, de este tabernáculo, él lo hace de dos formas en los 10 versículos primeros. Los primeros 5, él describe el tabernáculo en sí. Y a partir del 6 hasta el 10, él describe los oficios del sacerdote. Ahora, le pido a Dios que me ayude a estimular su imaginación para darle un recorrido dentro del tabernáculo. Pero hasta en la imaginación debemos ser cuidadosos, porque recordamos, yo no soy levita y usted tampoco, de tal manera que no nos está permitido el acceso. Lo que vamos a tratar de ilustrar es a través de lo que dice la Biblia con respecto al tabernáculo. Lo primero que quiero que se imagine, o que usted se encuentra, es un perímetro que se hace aproximadamente de 46 metros de largo, 23 metros de ancho. Quisiera que se imaginara que cada columna es una estaca. Estamos en el desierto, es una estaca. Y sobre esa estaca se pone la tela de lino, que por cierto bien alta, aproximadamente de 3 metros de altura, porque lo que se quiere es establecer el perímetro para alejar a las personas de la presencia de Dios del tabernáculo. Estaban bien altas a propósito para que nadie se pusiera de puntillas y mirara hacia adentro. Ahora, en ese perímetro
solamente había una sola puerta y un solo camino. Esa puerta era para entrar dentro del tabernáculo. Y como les dije hace ratico, solo podían entrar las personas que fueran de la tribu de Leví. No podía entrar más nadie del pueblo. Es más, si alguien no levita buscaba entrar en ese perímetro, sería ejecutado. La santidad de Dios era tan importante, el mensaje para transmitir, que nadie puede atrever a acercarse a Dios en los términos que quiera. Sin embargo, aquí tenemos la única puerta al tabernáculo. Cuando entrabas a la única puerta del tabernáculo por el único camino que había, te encontrabas algo que se llamaba el lavacro. Perdón, me salté una parte. Te encontrabas primero en el patio un altar. En el altar era donde se hacían los sacrificios de los animales. Y después de hacer el sacrificio de los animales, venías al lavacro. El lavacro es una especie de batea hecha de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies, símbolo de limpieza, porque a la presencia de Dios no puedes entrar de forma inmunda. Después de hacer ese lavado, entonces te encontrabas con el tabernáculo en sí, la tienda, la carpa. Y recuerden que la imagen es: allí acampa Dios. Cuando el sacerdote entonces se encuentra con la carpa, se encuentra con un mobiliario que es de 14 metros aproximadamente de largo, 5 metros de ancho y 6 metros de altura. Después de haber hecho el sacrificio, lavarse los pies y las manos, entonces él está ante el tabernáculo y entiende: voy a la presencia de Dios. Esa era la tienda del Dios Santo. Corría la cortina para dar acceso, y se daba cuenta inmediatamente que esa tienda, ese tabernáculo, estaba dividido en dos ambientes por una cortina en el medio, una cortina gruesa de lino. El primer ambiente se le llamaba el lugar santo y el segundo ambiente se le llamaba el lugar santísimo. En el primer espacio que entraba el sacerdote al abrir la primera cortina, entonces él se daba cuenta que no había ventanas. No había ventanas para no permitir que nadie mirara hacia adentro, para que no entrara tampoco la luz natural. Pero lo encontraba a mano izquierda un candelabro de oro, un candelabro que tenía 7 lámparas que eran las que daban la luz adentro. Y él debía reponer el combustible, el aceite, que mantendría las lámparas encendidas todo el tiempo. De una vez a la mano derecha se encontraba a la mesa de la proposición, se le llama. En esa mesa habían 12 panes, representaba las 12 tribus de Israel. Semanalmente el sacerdote debía comer y reemplazar ese pan por uno nuevo. Entre el candelabro que estaba a la izquierda y a la derecha que estaba la mesa de la proposición, justo al frente, antes de ingresar al lugar santísimo, se encontraba otro altar. El altar del incienso. El aroma que desprendía el incienso que se quemaba allí iba hacia el lugar santísimo. Es lo que Apocalipsis dice, que representaba las oraciones de sus santos que entran a la presencia de Dios. Entonces el sacerdote venía hacia ese lugar, tomaba del incienso y allí era cuando podía ya entrar al lugar santísimo. Le dije que para entrar al perímetro no podía entrar ninguna tribu excepto ser levita. Pero para entrar al lugar santo no podía entrar cualquier levita, sino los sacerdotes de la casa de Aarón hasta el lugar santo. Pero al lugar santísimo no podía entrar ninguno de la casa de Aarón excepto uno solo, y ese lo hacía una vez al año. Ese fue el que se le nombró el sumo sacerdote. Ahora, una vez al año, este sumo sacerdote hacía todo el procedimiento que acabo de explicar. Pero lo hacía primero por sus propios pecados. Hacía todo el sacrificio, el recorrido, sacrificio, lavamiento, tomar un poco de incienso y ofrecerlo dentro del lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, él se encontraba de frente con el arca del pacto. El arca del pacto era como una urna o una caja, ¿verdad? Rectangular,
cubierta de oro por dentro y por fuera. Encima tenía una tapa. Esa tapa se le llama el propiciatorio. Dentro de la caja se guardaba las 2 tablas de la ley, se guardaba la vara de Aarón que reverdeció, y también había una porción de maná que había comido Israel en el desierto. En esa caja el sacerdote, con la sangre que traía, recuerden que la tapa que tapaba el arca se le llama el propiciatorio. Sobre ese propiciatorio habían 2 ángeles cubiertos de oro, grandes, 2 querubines, y señalaban que ellos son los que resguardan la gloria del Dios de Israel. Ustedes se recuerdan en Isaías 6, que Isaías ve una visión y ve los cielos abiertos, el trono de Dios allí, a uno sentado grande en el centro del universo, y querubines y ángeles cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del cielo y la tierra. Sobre ese propiciatorio, la tapa, que también se le llamaba el trono de Dios en la tierra, el sacerdote entonces, con la sangre que había sacrificado de los animales, la derramaba sobre él, y con eso hacía propiciación. También la derramaba después ante el altar, ante el arca, y de esta forma cubría sus propios pecados. Lo hacía una vez, y después de terminar, si era acepto, si Dios no lo había ejecutado en el proceso, tenía que salir y volver a hacer todo el procedimiento por segunda vez, ahora por el pueblo. Todo esto, hermanos, era lo que estaba ordenado así, la esencia del culto del antiguo pacto. Que al final de cuentas, ese único hombre en representación de todo el pueblo, una vez al año, sí tenía un acceso, pero al final de cuentas, ¿cómo? Muy limitado. Eso es lo que nos dicen los primeros 5 versículos. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un inciensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Porque todo tenía tanto un significado apuntando a Cristo, que el autor dice: si sigo diciendo los detalles, me va a faltar pergamino para escribir. El punto, hermano, es que sí, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto había una forma de accesar a Dios, pero esa forma era muy limitada. Se debía cumplir con todo este protocolo. Simplemente no cualquiera venía, entraba al atrio, al patio, directo a la tienda. Era imposible. Debía esperar que los sacerdotes y algunos específicos lo hicieran por él. Luego entonces el escritor describe lo que hacía el sacerdote una vez entrando en el tabernáculo. Solo dice en el versículo 6 al 10. Después de haber hecho todos los rituales de limpieza que ya expliqué, entraban al lugar santo, reponían el aceite de las lámparas, reponían el pan que debía reponerse y debía fijarse que todas las cosas estuvieran en el orden. Todo eso, ¿por qué? Versículo 6 al 8 nos lo dice. Así dispuestas estas cosas, el tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. ¿Todo esto por qué? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, mis hermanos, todo este procedimiento y protocolo es una forma de Dios decirnos: tienes acceso limitado para venir a mí. Si vas a venir a mí,
va a tener que hacer a través del tabernáculo que mandé a diseñar. Si vienes a través del tabernáculo, debes hacerlo a través del sacerdote. No el sacerdote que quieras o que se te ofrezca, tiene que ser un sacerdote de la familia de Leví, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Y si aún tienes todo eso, él deberá cumplir con un procedimiento meticuloso. Y si en todo ese proceso no falla, tienes acceso y aún así ese acceso es limitado. ¿Está comprendiendo el mensaje? La santidad de Dios, cosa inmunda, no puede estar con él. Aparte, el versículo 9 nos termina diciendo varias cosas. Cuando habla de los oficios del sacerdote, el versículo 9 nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hay muchas cosas que hay que hacer y un procedimiento muy meticuloso que termina dando un acceso limitado. Y al final de cuentas, en conclusión, hermanos, que dice el mismo autor, no perdonaba pecados, no limpiaba la conciencia. Todo esto, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué esta descripción? Recuérdese que lo más triste de esta situación es que a las personas que se les envió esta carta estaban considerando seriamente dejar el cristianismo para volver a ese sistema, que era limitado, no perdonaba pecados y no limpiaba la conciencia. Esa es la ironía de las ironías. Seamos sinceros, hermanos. ¿No es eso la misma tentación que tenemos nosotros? Dejar al Señor porque se nos ofrece algo que es más satisfactorio. Dejar al Señor porque hay algo que visualmente es más atractivo. Dejar al Señor porque hay algo que es más satisfactorio que el cristianismo. El escritor nos está diciendo, todo eso tiene una característica de todo lo que es humano. Es limitado. Y lo más que te pueden dar es una experiencia limitada. Limitada. Es por eso, hermanos, que es una torpeza. Es un cambio donde perdemos. Cuando pretendemos darle a personas, cosas, la responsabilidad de satisfacernos en algo que solo puede hacer Jesucristo. Con todo lo bueno, porque no me refiero solamente al mal, con todo lo bueno que puede ser un esposo o una esposa, con todo lo bueno y bendición que pueden ser unos hijos, con todo lo bueno que es tener un buen trabajo, vivir en un país mejor, con todas las cosas buenas que tú puedas imaginarte que puedes obtener si dejas a Jesús. Esas cosas al final te darán una experiencia muy limitada. Nunca sustituirán ni llenarán el espacio que solo el Dios hombre puede hacer, Jesucristo. Jesucristo. Eso es lo que dicen los primeros 10. Un ritual que sí daba un resultado, te daba un acceso, pero limitado. Ahora en contraste, él va a hablar de lo que da Jesucristo, que era lo que los audiencia original quería abandonar. El mensaje para nosotros también. Contraste un ritual que da acceso limitado con una persona, Jesús, que te da redención eterna, permanente y duradera. Esos son los versículos 11 al 14.
Notemos que el autor no habla del antiguo pacto, de la antigua forma de acercarse a Dios de una forma mala, no lo denigra, no está denigrando el antiguo pacto. Es simplemente que al compararlo a la persona de Jesucristo le da el lugar correcto. Él simplemente reconoce que esa antigua forma era defectuosa, limitada. No te daban un corazón nuevo. Dios mismo lo diseñó así. ¿Por qué? Por lo que dice la última frase del versículo 10. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tenían un propósito limitado y una vez cumplido ya tenían que dar lugar a la realidad, Cristo. Pero sin embargo el autor nos va a hablar de que sí existe una forma de acercarse a Dios y que ese acceso es ilimitado. Es eterno, es permanente. Sí hay una forma en que se nos abran, no las cortinas del tabernáculo, sino para que se nos abran las mismísimas puertas del cielo. Hay alguien, un sacerdote, que sí opera un nuevo corazón, y ese es Jesucristo con su obra expiatoria. Noten cómo el versículo 11, la primera frase, él empieza, pero estando ya presente Cristo. Eso es un pensamiento precioso verdaderamente. Es un pensamiento precioso que, hermanos, como dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, quiero que usted entienda que cada vez que usted lea en la Biblia la frase Cristo vino o Cristo apareció, son palabras que están preñadas de mucho significado. Quieren decir que el Santo Hijo de Dios, el Rey del cielo, el Rey sobre todo Rey, el que es Señor sobre todo pretendido Señor, el segundo miembro de la Santísima Trinidad, dejó la gloria y la eternidad del cielo, tomó naturaleza humana, vivió la vida que tú no podías vivir, pasó por la muerte que tú te merecías, vino para ser tu sumo sacerdote, ministro de los bienes del cielo y asegurarnos la gracia y el acceso ilimitado a Dios eternamente y permanente, porque Él obró una redención que es eterna. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Qué hermosura cuando el autor contrasta toda la gloria del antiguo pacto y ese mueble, ese mobiliario terrenal, pero al final era terrenal. Es verdad, esos sacerdotes terrenales eran buenos, pero para decirlo en lenguaje moderno, eran los trailers de la película. Jesús es la película. Eran imágenes, sombras. Jesús es la realidad. Eran los andamios cuando uno construye una edificación, pero una vez que tienes el edificio no son necesarios los andamios. Jesús es el edificio. Ellos eran los rayos del sol. Jesús es el mismo sol. Ellos eran los arroyos del mar. Jesús es el mismo océano. Por eso Él dice, ¿lo vas a dejar por algo menor? Ellos eran sacerdotes de un tabernáculo terrenal. Jesús es sacerdote del mismísimo tabernáculo en el cielo, donde sí está la presencia de Dios. Estando ya presente Cristo, las cosas cambian. Unos daban acceso limitado, pero Jesús ofrece acceso ilimitado, redención eterna y permanente. Dos cosas nos dice el autor aquí que Jesús como sumo sacerdote, superior al sacerdocio levítico, hace por nosotros. Lo primero lo dice en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque le dije que el sumo sacerdote traía sangre de animales.
sino que por su propia sangre. Entró una vez para siempre. ¿A qué lo hacía? Año tras año. Jesús no necesita hacerlo año tras año, porque Él sí limpia los pecados. En el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, hermanos? Eterna redención. Eterna redención. Al final, todo lo que vimos del tabernáculo terrenal en los primeros 10 versículos apuntaban y anunciaban a la realidad más grande que es Jesucristo. Nosotros vimos que el tabernáculo tenía solo camino, una sola puerta. Jesús dijo en Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Vimos que había un solo camino para entrar al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vimos que había en el tabernáculo un candelabro de luz. No había luz natural. Jesús dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vimos que había una mesa de panes representando la alimentación, el sustento de Dios. Al pueblo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Los judíos le dijeron a Jesús en Juan 6, Moisés nos dio el pan del cielo, ¿cómo crees que nos da tú? Y Jesús respondió, no, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo lo da mi Padre y ese soy yo. Yo soy el pan del cielo. El que coma mi carne no tendrá hambre jamás. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, al arca del pacto, y arriba de ella derramaba la sangre, ¿se acuerda la tabla de la tapa? ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio. Esa palabra se usa en el 9:5, lo leímos. Esa misma palabra, el término griego, el mismísimo término, solo se usa una vez más en todo el Nuevo Testamento. En esa ocasión es en Romanos capítulo 3, versículo 15. Versículo 25. Y allí Pablo está hablando de Jesucristo. Y miren lo que dice de Jesús. Romanos 3:25. A quien Dios puso, hablando de Jesús, como que propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado con su paciencia los pecados pasados. Esa tabla que era el propiciatorio, entonces nos dice la Biblia que Jesús es el que hizo propiciación. El sumo sacerdote derramaba la sangre de los animales. Jesús derramó su propia sangre, no la de ningún animal, la que sí verdaderamente limpia los pecados de su pueblo. Y después de hacer todo ese culto, todas esas ordenanzas, cumplir con todo eso, los evangelios nos cuentan que cuando el Hijo de Dios murió en la cruz, ese velo que dividía y que restringía el acceso a Dios fue rasgado de arriba abajo, rasgado por Dios mismo. Dios mandándonos el mensaje, tienes el acceso ilimitado y permanente a mi presencia. No tienes que ser de una etnia, no tienes que buscar un levita, uno de la familia de Aarón, no importa de qué tribu, país, nación específicamente seas. Todos ahora, por la fe en Jesucristo, tienen acceso ilimitado a Dios. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. En Jesucristo, solo en Él hay acceso ilimitado a Dios. Aquí me toca dar una palabra de cuidado. Tienes acceso ilimitado a Dios, eterno y permanente, abierto por el gran sumo sacerdote Jesucristo. Hermano, pero eso no es para que te lo tomes de forma irreverente, descuidada o deportiva. Sí, tienes acceso a Dios, pero tienes acceso a Dios porque ahora el Padre te mira y te ve con las ropas sacerdotales de su Hijo Jesucristo. Las ropas de su justicia. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 9 y 10.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, sus oficios sacerdotales en el cielo. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y reinaremos sobre la tierra. Así que eso de que tenemos acceso a Dios fue obrado por el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Y ahora por la fe, ahora Él nos mira con las vestiduras elegantes del sumo sacerdote, que es su justicia. Recuerda también, inclusive, que en la parte de arriba había una chapa para el sumo sacerdote que decía santidad a Jehová. Y en Hebreos más adelante va a decir, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. De tal manera que Él nos perdonó, nos redimió, nos compró, abrió ese acceso ilimitado, pero porque nos vistió con las ropas de su justicia. Y somos sacerdotes de Dios en la tierra. Acceso ilimitado, eterno y permanente. Gloria a Dios por nuestro Salvador. No solamente, le dije que eran dos cosas. La primera es que hace eso. La segunda, versículos 13 al 14, es que ese sacrificio, en comparación con el terrenal, sí trae una verdadera limpieza del pecado. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Acuérdense que el contraste es un tabernáculo terrenal con un tabernáculo celestial. Al final de cuentas, el terrenal, el que describimos desde el principio, todo era una sombra, una maqueta de una realidad más profunda y gloriosa del cielo. Y él dice, pero si la sangre de los animales en ese ritual ceremonial terrenal da acceso a un tabernáculo terrenal, que al final de cuentas representaba o simbolizaba la presencia de Dios, él ahora nos contrasta y nos dice, ¿cuánto más es efectiva la sangre del Hijo de Dios perfecto, el cual se ofreció a sí mismo? No lo hizo detrás de la cortina en un altar privado, lo hizo de forma pública en la cruz. Y se ofreció y se llegó al tabernáculo, no el hecho por hombres, el mismo cielo donde está el trono de Dios. Y esa sangre sí nos purifica y nos perdona todos nuestros pecados. Hermano, tus pecados, si has creído en Jesús, todos han sido perdonados y limpiados. Limpiarnos con sangre. Un pensamiento un poco fuerte, ¿verdad? Grotesco, si quieres. Pero la Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces dice, bueno, derramo la mía. Esa sangre es cochina. Esa sangre no limpia nada. Te convenía la sangre del Cordero sin mancha, de una vida perfecta, santo, inocente. Solo la sangre de Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Nada en este mundo lo puede hacer. Eso es el mensaje de estos versículos. Aunque creo y espero que se haya aplicado, permítele agregarle una aplicación más y terminamos. Todo esto que hemos visto en estos 14 versículos es para que nosotros, personas que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, comprendamos que tenemos un acceso ilimitado y completo a Dios y que es permanente. Amén. No solamente por la redención de nuestros pecados, pero también qué significa esto para nosotros en el día a día. Déjeme decirle algunas cosas, hermano. Hermano, estás pasando por una dificultad. Estás luchando con algo.
Estás siendo tentado con algo que parece prometiera ser más satisfactorio que Cristo. Estás luchando para darle sentido a las cosas que últimamente están pasando en tu vida. Quiero recordarte, quiero animarte que puedes traer todas esas luchas, tentaciones, dificultades, quebrantamientos, esos pensamientos abrumadores y aplastantes, que puedes traer todas tus ansiedades, tus preocupaciones y traerlos al trono de tu Padre, porque tú tienes acceso ilimitado a su presencia. El Hijo obró eso. Él te recibe con sus vestiduras sacerdotales y te promete dar la gracia para atravesar todo eso. Gracia ilimitada, acceso ilimitado. ¿Lo vas a abandonar? ¿Quién te ofrece eso? Eso para los creyentes. Y si hay alguien acá que no es un creyente hasta el momento, quiero decirte que esta bendición es para ti si crees en Jesucristo. Si entiendes que es el Señor de tu vida y lo buscas y lo amas y le obedeces eternamente. Que Él abrió ese camino para ti también y tendrás acceso ilimitado a Dios, permanente y eterno, si crees en Él para salvación. Pero si te rehusas a creer, si te rehusas a arrepentirte, quiero decirte que estás despreciando lo único que te puede salvar. Que no te puedes atrever a acercarte a Dios en tus términos, porque Dios, la distancia entre Dios y tú es demasiado grande. Y si te atreves a venir en tus términos, llevarás la ejecución de la ira de Dios. Pero Cristo se te ofrece para Él traerte a Dios y a través de Él acceso ilimitado y redención eterna. ¿Rechazarás el único camino a la vida? Que el Señor te ayude. Señor, muchas gracias. A través de estos pasajes nos has enseñado el acceso ilimitado, eterno y permanente que nos da nuestro Señor Jesús. Oh Dios, sella tu palabra en nuestros corazones para que te sirvamos y adoremos como te mereces, Señor. Gracias. Amén.